Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios continúe bendiciéndole. Hoy tengo el privilegio nuevamente de compartir, de devocionar con ustedes, en el cual vamos a reflexionar un poco acerca de estos dos temores. Uno, el que nos agobia muchas veces cuando enfrentamos circunstancias o vamos a enfrentarlas. Y el otro es ese temor a Dios, temor reverencial, el cual todos como cristianos debemos tener. Entonces vamos a leer lo que nos dice en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 4. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. El rey Josafat enfrentaba un gran peligro cuando su reinado se vio amenazado por una gran multitud de amonitas, moabitas y sirios que se unían en contra de él. Frente a esta situación, él se humilló en la presencia del Señor para buscar su rostro y pedir dirección. Pregonó un ayuno en toda la nación, y ese llamado fue escuchado por un gran número de personas que se unieron para clamar ayuda al único y verdadero Dios. Mis hermanos, ¿cuántas victorias obtendremos en nuestra vida si entendiéramos la importancia de la fuerza unida de oración? Cuando un pueblo, una familia entera, una comunidad o simplemente dos personas se ponen de acuerdo para orar suplicando el favor de Dios. Varios relatos bíblicos nos muestran hombres y mujeres que se unen a una voz para interceder delante de Dios y cómo Él ha escuchado su ruego. El secreto de Josafat era su temor a Dios. En momentos de dificultad no buscó alianza con otros pueblos, no buscó ayuda en dioses ajenos, no buscó otros medios para resolver el problema, sino se humilló delante del verdadero Dios y como líder animó a la gente bajo su reinado a temer y a servir al Dios, al Señor de todo corazón. Como resultado, conquistó la mayor de las victorias de su vida. Pero ahora viene algo muy interesante, y es que vemos el ejemplo de este líder animando a su pueblo. Hoy día sabemos que nuestro Señor es nuestro mejor ejemplo a seguir. Pero qué bendición sería si, de hecho, nuestro Señor ha colocado personas en nuestra vida para animarnos a orar y ayunar por diferentes motivos en nuestra vida. Ahora, qué bendición sería de que hoy se continuaran levantando líderes de este calibre, temerosos de Dios, y que con intercesión cambien el destino de una nación. Vemos más adelante, desde el versículo 6, podemos ver y analizar la oración que hizo Josafat. Pero algo que podemos analizar que fue una oración que tenía varios ingredientes esenciales. Primero, entregó la situación a Dios, reconociendo que solo Dios podía salvar a la nación. Buscó el favor de Dios, ya que su pueblo era el pueblo de Dios. Reconoció la soberanía de Dios en la situación actual. Alabó la gloria de Dios y se consoló en sus promesas. Profesó una dependencia completa de Dios, no de sí mismo, para la liberación. Entonces, para ser esa clase de líder que Dios quiere en la actualidad,
sigamos el ejemplo de Josafat. Concentrémonos totalmente en el poder de Dios y no en nosotros mismos. Podemos ver en el versículo 15, aparece una de las más reconfortantes promesas para los creyentes. Cuando nos enfrentamos a situaciones desesperadas, cuando el problema es gigante o cuando luchamos contra una gran multitud. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, delante de esta multitud tan grande, porque, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Quizás no estemos luchando con un ejército, pero todos los días luchamos con la tentación, con la presión de lo que estamos viviendo hoy en medio de esta pandemia y huestes espirituales de maldad, como nos dice Efesios 6:12, que quieren que nos rebelemos contra nuestro Dios. Debemos recordar como creyentes que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Si pedimos la ayuda de Dios cuando enfrentamos luchas, Dios peleará por nosotros y Dios siempre triunfa. ¿Cómo podemos cómo dejamos que Dios pelee por nosotros? Primero, al darnos cuenta que la lucha no es nuestra, sino de Dios. Al reconocer las limitaciones humanas y al permitir que la fortaleza trabaje a través de nuestros temores y debilidades. Al asegurarnos que buscamos los intereses de Dios y no nuestros deseos egoístas. Al pedir la ayuda de Dios en nuestras batallas diarias. Entonces, la confianza de esta palabra, mis hermanos, sumada a nuestra actitud de buscar el auxilio divino, ayunar, orar y alabar, son elementos clave para que la mano de Dios se mueva en nuestras vidas. Padre, hoy pido especialmente, Señor, oración, clamo ante ti, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos que cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, debemos volver nuestra atención para buscar tu rostro y no despreciar o desperdiciar un minuto en preocuparnos, en estar ansiosos o sentir ese temor que como seres humanos muchas veces nos agobia, sino determinar que mis ojos estarán puestos en ti, mi Dios, y mi corazón firme en tus promesas, con la plena certidumbre de que tú escuchas mi petición. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, mi Rey. Gracias por tu misericordia, Padre Santo. Gracias por todas tus maravillas y que esta palabra sea de gran bendición en nuestras vidas, Señor, y podamos reflexionar acerca de esos temores que muchas veces sentimos y poder diferenciar ese temor el uno del otro, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.